¿Qué tal? Ya regresamos con una clase más para seguir estudiando dentro del curso de cálculo diferencial. En esta ocasión vamos a estar estudiando un tema principal dentro de la materia, que es el concepto de derivada. El concepto de derivada tiene varias interpretaciones y en esta ocasión lo que vamos a estudiar es su interpretación geométrica. Y se llama así precisamente porque puede ser entendido a través de la geometría y obviamente también del álgebra. Si nosotros recordamos, empezamos con un curso de álgebra donde aprendimos todo lo referente a operaciones numéricas con variables, por ejemplo variables x y y. Después vimos el curso de geometría y trigonometría para posteriormente conjuntarlo dentro del curso de geometría analítica, que era donde a través de un plano cartesiano con coordenadas x y y nosotros podíamos hacer representaciones geométricas de las ecuaciones algebraicas. Ahora estamos en el curso de cálculo diferencial, donde aprendemos a trabajar con funciones, donde a una variable de x yo a través de una función puedo obtener una variable de y eso me da representaciones de diferentes funciones dentro del plano cartesiano, como esta representación que tengo en el pizarrón, que sería una representación geométrica, y precisamente porque parte de todos estos conceptos es que le llamamos el concepto geométrico de la derivada. Bien, antes de empezar con la explicación, tenemos que recordar un concepto principal dentro de la geometría analítica, que es el concepto de pendiente. Recordemos, cuando nosotros tenemos una línea definida por dos puntos, cada punto tiene su coordenada x, y, podemos calcular la pendiente a través de esta fórmula que tenemos en el pizarrón. La pendiente es igual a la coordenada y2 menos la coordenada y1 entre la coordenada x2 menos la coordenada x1. Bueno, vamos a empezar por trasladar estos conceptos al pizarrón y poder analizarlo de una manera geométrica. Ok, dijimos que yo tengo aquí el plano cartesiano con coordenadas x y tengo aquí una gráfica que representa una función. No importa qué función, no importa, puede ser f de x es igual a 3x cuadrada más 2 o f de x es igual a la raíz de x más 4, no importa cuál sea esa función, simplemente ahorita lo estamos analizando de manera general, decimos que es una función y que se representa por esta forma. Ok, dentro de esta función yo puedo trazar una línea entre dos puntos. Por ejemplo, puedo poner un punto por aquí, que sería parte de esta función, al que voy a llamar el punto 1, y puedo poner otro punto por acá, al que voy a llamar el punto 2. Entonces, si yo trazo una línea entre estos dos puntos, esta línea va a tener una pendiente que puede ser calculada con esta fórmula. Ok, para tener estas variables y2, y1, x2, x1, yo tendría que al punto 1 definirle un valor de x que sería x1. Recordemos que este es el eje de las x. Y este punto 1, en consecuencia, tiene también un valor de y1. Pero para no saturar el dibujo aquí, lo voy a poner de este lado. Entonces, esta altura le voy a llamar y1. Ahora, tengo este punto 2, que también tiene una coordenada de x, y a esta coordenada de x le voy a llamar, a esta distancia, le voy a llamar x2, porque es la coordenada de x del punto 2. Y a esta altura, que sería la altura de y, pero lo voy a poner de este lado, también tiene una distancia a la que voy a llamar y2. De tal forma que si yo quisiera saber la pendiente o la inclinación de esta recta, del punto 1 al punto 2, puedo obtenerla con las variables x1, x2, y1 y y2, que son justamente las variables que intervienen en el concepto de pendiente. Ok, hasta ahí digamos que lo único que hemos hecho es trazar dos puntos que representan una línea y de esta línea representar la pendiente con los valores de
x2, x1, y2 y y1, que son los valores de x y de esos dos puntos. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es introducir un concepto nuevo y hacer algunos cambios en las variables a partir de ese concepto. El primer concepto que tenemos que introducir es que entre estos dos puntos hay una diferencia, o lo que llamamos diferencial. Entonces, aquí, esta distancia, le vamos a llamar diferencial de x, porque es la diferencia que hay entre la x2 del punto 2 si yo le resto la x1 del punto 1. Entonces a esa diferencia le llamamos diferencial de x. Y de igual manera en el valor de las 10, la distancia de y2, que es la mayor, si yo le resto la distancia y1, voy a obtener un valor al que voy a llamar diferencial de y. Ok, además de esto, voy a hacer algunos cambios en la variable. Nosotros recordemos que también habíamos dicho que las variables x y y, cuando hablamos de funciones, la variable y la podemos cambiar por el concepto de función de x. Es decir, la variable y, como depende de la variable x o está en función de lo que valga x, entonces en vez de llamarle y, le vamos a llamar función de x. De tal modo que a este valor x1 yo le voy a quitar el 1, le voy a dejar solamente como x y le voy a llamar a la variable y, en vez de llamarle y1, le voy a llamar función de x. Porque si este es x, esta es la función de x. Recordemos, la variable y depende de la variable x, estamos hablando del mismo punto 1, entonces si este es x, esta sería la función de x. Y en el caso de x2 también voy a hacer un cambio, porque aquí yo tengo x y aquí tengo el incremento de x. Entonces si yo sumo esto más esto, me va a dar x2. Entonces x2, en vez de llamarlo x2, lo voy a llamar x más el incremento de x, que es esto sumado más esto, me va a dar toda esta distancia. Del mismo modo, si ahora esto es x más el incremento de x, así como x en su variable y le corresponde f de x, a x le corresponde f de x, simplemente le agrego la función a esta variable, entonces a x más incremento de x le correspondería la función de x más incremento de x. Nótese que es la misma variable, solamente si a esta le puse f de x para referirme a su variable y, a esta le pongo f de x más incremento de x para referirme a su variable y. Estamos hablando del punto 2, que sería este su x, y esta es su variable y, pero ahora le llamamos f más incremento de x. Ok, de esta manera ya tengo otras variables con las que puedo trabajar en esta misma ecuación, pero hacer algunos cambios. Entonces, la pendiente quedará como, dice y2, vamos a buscar el valor de y2, pero y2 ahora se llama f más incremento de x, f de x más incremento de x, que es ahora lo que le corresponde a y2, y2 menos y1, y1 era esta variable, pero ahora se llama f de x menos f de x dividido entre x2 menos x1. Recordemos, este era x2 y este era x1. Si a esto yo le resto esto, en realidad lo que me quedaría sería solamente esta parte. Es decir, todo esto lo puedo representar simplemente como el incremento de x. Bien, y así es como ya a través del cambio de variables yo tengo una ecuación que me representa la pendiente de una recta cuando tenemos dos puntos y entre esos dos puntos hay una diferencia o un incremento del punto 1 al punto 2. Bueno, hasta ahí no queda aún terminado el concepto de derivada. Vamos a
limpiar un poco el pizarrón y a poder sintetizarlo. Ya a partir de esta fórmula puedes estudiar un poco estas variables. Si se te hace un poco complicado aún, recordemos, el punto X era el punto del punto 1, era X1 y tenía su variable Y1, que es la variable Y. El punto 2 tenía su variable X2 y Y2 y solamente las cambiamos en función de este concepto, que es el incremento que hay del punto 1 al punto 2. Ok, una vez entendido esto, limpiamos el pizarrón, sintetizamos y concluimos ya definitivamente con el concepto de derivada. Bien, por último vamos a hacer la síntesis para llegar al concepto de derivada a través de todas las variables que estuvimos estudiando. Ya quitamos todas las variables y solamente tenemos la gráfica que representa la función y dos puntos dentro de esta función. Recordemos que entre estos dos puntos habíamos dicho que la diferencia de ellos en el eje de las X le llamamos el incremento de X, y que cuando entre estos dos puntos se traza una línea recta, como sería en este caso, esta línea tiene una pendiente y a través de el concepto y la fórmula de pendiente, haciendo la sustitución con todas las variables que teníamos, llegamos a esta fórmula que me daría la pendiente justamente de esa recta que se proyecta entre estos dos puntos. Ahora, para llegar al concepto de derivada, nosotros tenemos que analizar qué pasa si estos dos puntos se van acercando, es decir, si este incremento o esta diferencia de X se va haciendo cada vez mayor. Si este punto 2, por ejemplo, se acercara, digamos, a esta parte, entonces la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos ya no sería de esta manera, sino de esta manera. O sea, esa pendiente cambia. ¿Y qué pasa si este punto se sigue acercando? Es decir, si la diferencia entre estos dos puntos, la diferencia en X, tiende a ser cada vez menor. Bueno, pues entonces ahora tendré una recta con una pendiente como esta, que recordemos está expresada por esta ecuación. ¿Y qué pasa si estos dos puntos se acercan demasiado? Es decir, este punto también se desplaza hacia la derecha, al punto que los dos puntos están prácticamente unidos, muy cerca, y la diferencia entre estos dos puntos, o la diferencia de X, tiende a ser 0, o se aproxima a 0, prácticamente nada. Pues entonces lo que nosotros tendríamos sería una línea que pasa por estos dos puntos que están prácticamente unidos y tendríamos esta pendiente. Ahora, hay que observar que cuando estos dos puntos están prácticamente juntos, esta recta viene siendo una recta tangente a la ecuación de la función, es decir, que la recta toca la función en un punto, podemos decir que es un solo punto porque prácticamente los dos están juntos, y continúa. Entonces hablamos de una recta tangente, es decir, la pendiente que nosotros calculamos aquí, cuando el incremento tiende a ser muy pequeño o tiende a ser 0, se refiere a la pendiente de la recta tangente a la función. Entonces, para expresar que ese incremento de X tiende a ser 0, lo podemos expresar con un límite. Recordemos que nosotros estudiamos que los límites son una tendencia o una aproximación hacia un valor. En este caso, esa aproximación es hacia convertirse en 0. Entonces, esto lo expresaríamos como el límite cuando el incremento de X tiende a ser 0 de f de X más incremento de X menos f de X dividido entre el incremento de X. Y por definición, el concepto de derivada quedaría de la siguiente manera. Podemos decir que geométricamente la derivada de una función en un punto representa el valor de la pendiente de una recta tangente en dicho punto, tal como lo habíamos expresado en esta manera. Bueno, este es el concepto general de la derivada, es de donde surge, pero en el próximo tutorial vamos a aprender a aplicarla
con métodos matemáticos y algebraicos en un ejercicio. Espero que haya quedado comprendido y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego!